Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción Dr. Edgardo Miller. Si digo que te levantes es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie. Un nuevo encuentro con los protagonistas de la cultura, escritores, músicos. Bueno, usted habrá escuchado en el principio Mi querido amigo Pipo, un temazo de Morris que tiene que ver con un pionero del rock, un periodista, poeta, escritor, un amigazo, alguien que yo quiero muchísimo, que hace mucho que no lo veo, pero sí nos encontramos, pero que no teníamos contacto. Pipo Lernoux. Mi querido amigo Pipo, ¿cómo estás, viejo? Sí, ¿cómo te va, Edgardo? Qué gusto saludarte. Sí, tal cual. Buenísimo. Pipo, ¿qué sentís Sí, cuando una canción de esta naturaleza, que tiene tantos años, que es tan importante dentro de lo que es la cultura precisamente de la música de rock de los principios de los 70, ¿no? Dedicada a vos por ni más ni menos que Morris? Bueno, es muy emocionante, En realidad lo que siento es como una confirmación, ¿viste? Porque confirma de alguna manera que lo que estábamos haciendo en esa época a la que se refiere la canción, andar por la calle, mirar a la gente, mirar el mundo pasar, que naufragar, que íbamos con la balsa a naufragar, era mirar el mundo pasar, sentarse en un bar y mirar el mundo pasar y componer canciones y qué sé yo. Y es como una confirmación de que eso sí es vigente como una cosa muy creativa y muy profunda. Ajá. Bueno, pero antes que la balsa y antes que, bueno, fue el lado B del disco, y antes que Pipo estuvo Ayer Nomás, un tema que es tuyo, con Morris. Tiene alguna Claro, característica especial ese tema, ¿no? porque eso cuando lo conocí a Morris y después nos fuimos a Villa Gesell y él puso un boliche en Villa Gesell que se llamaba Juan Sebastián Bar Ujú. y donde tocaba con Javier todas las noches y yo iba a verlos, yo trabajaba, lavaba platos ahí a la vuelta en el Faisán Dorado, un restaurante, un bodegón, y yo estaba todas las noches descubriendo a estos flacos que acababa de conocer y cuando volvimos a Buenos Aires, Morris empezó a armar los picnics con Pajaritos Aguri y Javier Martínez empezó a buscar músicos para armar Manales. Ujú. Y entonces los picnics se reunían en una pensión de la calle Carlos Pellegrini. En esa época, después fue barrida por la 9 de julio, demolida. Había una pensión en la calle Carlos Pellegrini, la pensión de Vicenta, la pensión norte, donde vivía Antonio Pérez Esteves, que era el bajista de los Beatniks, y Morris y los otros Beatniks iban a ensayar y a probar los temas ahí, qué sé yo, antes de ir a una sala de ensayo que había que pagar. Entonces ahí se juntaban todos y yo los escuchaba todos los días y Morris estaba componiendo sus primeras canciones, Yo no pretendo, el vals del Beatnik que había compuesto con Pajarito, bueno, en fin. Y ahí yo dije, yo quería ser poeta en ese momento. Y yo dije, yo podía escribir una letra para una canción. Y fui a mi casa, y yo tenía 2 palitos y una latita, y hacía ritmo, y empecé a hacer ritmo. Ayer nomás, en el colegio me enseñaron tac, 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 que este país tiene libertad. Tac, 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 tac. Y ahí iba notando, ¿no? Lo que me daba
buscaba que le diera el tamaño de la frase con la música. Y entonces se la llevo a Morris y se la canto así como te la estoy cantando ahora. Ayer no más, que era una canción que parece de Palito Ortega, casi te voy a decir. Pero la letra era, en el colegio me enseñaron que este país es grande y tiene libertad. Hoy desperté, vi que la gente vive sin creer, bueno, todo. Y cuando Morris vio eso, agarró la guitarra, hizo chin, 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 y armó el tema que conocemos, que fue uno de los primeros temas realmente de protesta, porque esto es un año antes de la balsa, es esto que te estoy contando. Claro. Es para el repertorio de un futuro grupo que iba a armar Morris, que se llamaba Los Beatles, y que duró 3 meses. Y después Morris se quedó con el tema y lo cantaba cuando tocaba solo, hasta que Lito nos pidió permiso para usarlo, para grabarlo, y en la grabadora le exigieron que cambie la letra, porque había un gobierno militar. Le dijeron, usted sabe que hay un gobierno militar en este país, esta letra que dice, en el colegio me enseñaron que este país es grande y libertad, no está bueno. No puede hacer una letra más romántica, que además usted es joven. Y Lito vino y nos dijo, ¿qué hacemos? Porque me aceptan el tema, pero tendría que hacerle algunos cambios. Bueno, hacé lo que, yo le dije, hacé lo que quieras. Total, lo importante es que graben, eran los primeros en grabar. Era muy importante porque los Gatos eran de alguna manera la punta de lanza de toda la generación de la Cueva que venía detrás. Todos los músicos que venían, Tanguito, Morris, Miguel Abuelo, Javier Martínez y Manal, venían detrás de los Gatos. Y los Gatos entraban, por ahí entrábamos todos, ¿viste? Claro. Y bueno, y se grabó y fue un éxito impresionante junto con la balsa. Pero en realidad era un tema distinto al principio, era más de protesta. Sí, sí. Ahora, esto fue, los Bigni fue en el 65, si no me equivoco. 66. Ah, 66. Marzo del 66. 66. Pero se habían armado en diciembre del 65, ¿puede ser? Claro, se armaron en Villa Gesell, pero después fue cambiando de formato. Claro. Pero Morris empezó en diciembre del 65. Y lo grabó en CBS, el single, el primer disco. Exacto. Y salió con una camioneta a la calle a promocionarla por la calle Corrientes. Exacto, sí, fue una campaña que se le ocurrió a Pajarito, que era un loco que se le ocurrió. Entonces salieron en una camioneta tocando llena de carteles diciendo somos mejores que los IN. En esa época los Claro. IN eran famosos, y tocando y cantando con equipos en una camioneta. Y también armaron el escándalo de Mau Mau. ¿Te acordás que Mau Mau era el boliche de moda donde iban todos los Jessica Sirio de la época? Era de los hermanos Lataliste. Claro, exactamente. Qué bárbaro. Bueno, y está ahí en Arroyo y Libertad, en la esquina, y hay una fuente ahí. Claro, Entonces ellos dijeron, vamos a presentar el disco frente a Mau Mau, con chicas bañándose en la fuente, medio en bolas, que si no la idea era. Y entonces fueron a ¿cómo se llama? García, de Crónica, de la revista Así, y le dijeron, vamos a hacer un gran escándalo, ¿no quiere venir a cubrirlo? Esa idea de Pajarito, ¿no? Y el tipo dijo, bueno, si hacen lo que dicen que van a hacer, si gana Boca tiene que ser tapa de Boca. La revista Así, semanal, ¿no? Pero si no gana Boca, van ustedes en la tapa. Y no ganó Boca, así que fueron en la tapa. Escándalo en Barrio Norte. Chicas semidesnudas bañándose al ritmo de la música de los beatniks.
Y vendía mucho así en esa época, ¿eh? No, así sí, pero el disco no vendió No, el nada. disco vendió 400, Ah, creo, 400, claro, nada, nada. a la gente le pareció qué divertido, estos locos y chau, ¿no? Este, pero mirá la campaña con cero plata, armó Pajarito una campaña genial. Era un personaje muy grande. Vos sabés que en una oportunidad yo hice con el programa Audiencia, hice un concierto con músicos de fin de año, vinieron todos los músicos, vino el Mono Villegas, que no tocaba el Mono, porque el Mono cobraba para tocar, y le presento a Pajarito Saguri, ¿no? Y se Sí. queda enloquecido, lo ve tocar, y me dice, qué grande, que yo iba a la casa ahí en Once del Mono, y me dice, qué grande este músico. Y al tiempo le hacen una nota en una revista, no sé si era gente, y le preguntan, ¿Charlie o Spinetta? Y él dice, no, Pajarito Saguri. No me joda, Sí, eso sí. habría que recuperarlo porque es increíble esa historia. No, el mono era lo más impensado. Pero bueno, yo lo conocía, Pajarito lo traté mucho y sí, era un loco. Pero bueno, tenía lo suyo, Sí, Pájaro. no era un gran músico, No, no era un gran cantante, pero era un tipo muy original y muy fiel a sus creencias, ¿no? tal vez lo mejor que hizo fue Piel de Pueblo, ¿no? Sí, eso fue muy bueno. Para mí Sí, sí. hizo varias cosas. Sí, sí. Tocó con mucha gente aparte. Ahora, hablaste de la balsa. Hace un tiempo, Andrés Campos, un periodista del sur, publicó, Uh, publicó un ya sé libro. que vas, No, ya sé no, que vas a venir la no, te historia. pregunto porque vos sos de la época y vos lo tenés que saber. Y yo Este, soy del sur también. Yo escuchá, voy mucho al sur y conozco a los flacos de Esquel que inventaron esa historia. eso es, con que el autor era Tango, que por supuesto es el autor, pero que le escribieron El tren de la trochita. Y bueno, Sí, sí, hay tal toda una cual. historia ahí, publicó un libro. Este, y entonces digo, en mi próximo libro, dedicado al rock, el rock que yo viví, obviamente me faltaba tu palabra autorizada, porque yo no tenía trato con Lito en la época de la balsa, pero vos sí. Es una Sí. historia nomás, una leyenda eso, ¿no? ¿Cuál es una leyenda? Lo que cuentan Lo de lo del sur. No, la balsa, yo estuve el día que se compuso la balsa en la cueva, en la perla, y es tal cual como todos sabemos, se compuso en el baño, porque en el baño no es que era una cosa rara, ahí se tocaban todas las canciones porque en el bar no nos dejaban tocar. Ajá. Y aquí te quiero mostrar una canción que compuse, vamos al baño con la guitarra y a Tanguito le encantaba ir al baño porque por la misma razón que la gente en los baños canta, ¿viste? Todo el mundo canta en la ducha, eso por la misma razón Tanguito le gustaba porque había una sonoridad y en ese momento acceder a un estudio de... Entonces Tanguito se pasaba mientras nosotros hablábamos de Krishnamurti, Tanguito tocaba en el baño. En el Y baño, la entonces perla de once, como dice en la tal grabación, cual. como dice Morris en el disco de Tanguito, ¿no? No, Javier Claro, Martínez. Javier Martínez. además, y estaba tocando, estoy muy solo y triste acá en este mundo de mierda. Y entonces Lito le dice, che, Lito estaba meando en el orinal, parado, él estaba dentro de los cubículos del inodoro, ¿cómo se llama? Ujú. Ahí tocando ahí. Y Tanguito le dice, che, qué bueno eso, ¿cómo? A ver, mostrámelo. Y se pusieron a trabajar y hicieron el tema ahí, Sí, que tiene una influencia claramente de Lito Nevia, porque toda la parte del puente tengo que conseguir mucha más de... Todo eso es bossa nova puro, de lo cual Tanguito no tenía ni idea. Es claro. bien Lito Nevia. Vos sabés que el tema que más me gusta de Tanguito a mí es Natural. Me parece un temazo. Mara- Maravilloso, No te maravilloso. parece que es una maravilla ese tema? Es una maravilla. A Una mí ma- es tan simple, con tan poquito dice tanto, ¿no? Qué temazo. Sí, yo lo admiro, Pajarito.
Es como el caso de Tanguito, es como el caso de Pajarito, ¿no? Claro. No eran grandes músicos, pero bueno, tienen tres o cuatro cosas que dentro... Sí, además tenían el tema de ser tipos con menos cultura, no eran tipos que leían libros, No, como éramos medio, todos los demás éramos medio intelectuales, buscadores por ese lado, y ellos eran más pibes de la calle, tanto Pajarito como Tanguito eran pibes de la calle. Y después estaba Miguel, que era un pibe de la calle, pero que leía muchísimo. claro, Miguel Abuelo. Sí. Miguel Abuelo, un músico extraordinario también. Yo, bueno, qué bien que aclaramos esto que tuviste en el lugar, porque vos escuchás la historia y obviamente vos y yo sabemos mucho de esto porque tenemos muchos años dentro de la música rock. Pero la gente nueva toma un libro donde dice que la balsa se hizo en un tren de la Trochita antes de que existan los gatos, y porque en realidad Tanguito fue al sur, fue con Juan Gamba Gentilini a cantar con un grupo, los Gypsies, a eso fue Tanguito al sur. Sí, eso yo no lo puedo confirmar. Yo estaba mucho con Tanguito en esa época, pero no, la verdad que no puedo decir que no fue ni que fue, porque, pero me parece que los chicos, la gente se da manija, ¿viste? Hay dos cosas. Una cosa es como pobre Tanguito, lo quieren pintar como el tipo que fuera un rebelde y que la gente lo usó, no sé, qué sé yo, qué sé cuánto, cuando en realidad era un tipo, éramos todos iguales, ¿viste? Y eso, por ejemplo, en la película, hay mucho uso de Tanguito, ¿viste? Pero los que fuimos sus amigos, no, es otra cosa de historia, ¿no? No, la La película, verdad, no me gustó nada la película a mí. no, para No nada. tiene nada que ver. Mira, Yo le, el otro día hicieron la película de Pepe de Ser, que fue 10 años compañero mío en Canal 9. Y José de Ser, claro, es una... Vos sabés que Pepe de Ser de casualidad fue a Córdoba y nada que ver con los platos voladores, hizo las notas, pero Pepe era un tipo pensante, había hecho Generación Espontánea con Corbacho y con Merellano. ¿Viste? claro, Y claro. entonces, viste, vos ves lo mismo que el documental de Lorena Muñoz sobre María Soledad, que yo la tuve en el programa y le planteé algunas cosas, porque bueno, yo me tuve casi 2 años en Catamarca cubriendo para el canal eso. Pero bueno, está bueno que todavía estos testimonios se puedan conocer, estos nuevos, de testimonio de gente como vos, que vivimos la época y entonces aclaramos la situación, porque, a ver, Vos sabés que sí, una cosa de José de Ser, importantísima. José de Ser fue el primer tipo que hizo una nota a fondo sobre los náufragos porteños. Para la revista Atlántida, 7 días. 20 o 7 días, no, Atlántida me parece que era, No, pero no me acuerdo, porque él trabajó en 20 7 días. 24 horas con los, o 48 horas con los hippies. Y se quedó con nosotros a dormir en Plaza Francia, en el Arenero. Y en la nota esa, que yo la tengo, si querés te la mando después, Qué bueno. habla Tanguito, hablo yo, habla el Coronel Rabey, todo, y estoy hablando del 67, ¿no? Ujú. José de Ser. Pepe fue un gran Hizo, periodista, que bueno, mucha gente lo conoció por los ovnis y lo conoció por algunas notas que claro, hizo media bizarras en Canal 9, pero Pepe fue un gran periodista. Y yo creo que cuando no se respeta el rigor científico digo, no se respeta la historia, ¿no? Y plantean, la gente se va a quedar con un pedacito de Pepe, porque lo que vos contás, que yo no lo sabía esto, ¿eh? A pesar de que yo vendía artesanías en Plaza Francia en esa época. Así que, viste, no, estaba, porque esto es antes, esto es antes. no, yo estaba en el 70 y An- pico, 71. no, pero esto es el 66, Claro, no, en esa 70, época yo no iba, era muy pibe todavía, no me dejaban salir. claro. Pero no, esa nota te la voy a mandar porque es realmente divertido ver cómo hablamos. Y el tipo medio que anotó todo lo que decíamos y lo puso. Y lo ves hoy y decís que delirio todo, ¿viste? Que dormíamos ahí en la plaza. Y entonces yo decía, che, se puede decir esto, se puede.
está todo como radiografiado en la nota, muy buena, muy buena. Te cambio de personaje. ¿Qué recordás de Jorge Pistocchi? Sí, te recuerdo un montón de cosas que querés que te cuente. Lo más importante es que cuando lo encontré, de golpe apareció. ¿Vos te acordás de Rosanroll? Sí, claro. Bueno, viene que era un personaje Uh, del ambiente, que era uno de los primeros plomos, o sea, encargado de sonido y ayudante de escenario de la Argentina. Y era un chico que tenía dificultades para hablar, medio especial. Y dice, Pipo, tú estás buscando Jorge Pistocchi. Y le digo, Jorge Pistocchi, me suena. Sí, es muy amigo de Almendra y de Luis Alberto, qué sé yo. Bueno, bárbaro, ¿y cómo hago? Bueno, al final nos encontramos con Jorge, gracias a Rosanrol. Y cuando me encontré con Jorge, yo venía de Europa. Yo estuve en Europa 4 años y estuve en Ámsterdam y en Londres haciendo periodismo y metido en el movimiento alternativo, qué sé yo. Venía con la idea de hacer una revista alternativa como las que había allá, como la International Times, como la Actuel de Francia, bueno, en fin. Y me lo encuentro a Jorge que tenía una revista alternativa ya en carpeta, con nombre y todo, El Expreso Imaginario. Y me dice, claro. yo quiero hacer la revista El Expreso Imaginario, que es así, así. Y le digo, fantástico, yo también quiero hacer lo mismo. Y después descubrimos que teníamos mucho en común, porque él vos sabés que él le donó todos los equipos a los. Él había tenido una herencia Sí, importante sí. y les pagó a los Almendra que fueran a Nueva York y se compraran equipos para iban a hacer una ópera con la moda de las óperas que había impuesto el de Who, ¿te acordás? Sí, Que de claro. Who tiene la ópera Tommy. Entonces había llegado la cosa de hacer ópera rock. Después vinieron los discos, ¿cómo se llama? Integrales, que creo que Sí, conceptuales. conceptuales. Bueno, claro. Bueno, y entonces él les pagó, ellos decían, sí, necesitamos equipos porque vamos a grabar una ópera rock. Le decía, y él se había hecho muy amigo de Luis. Sí. Y él le dijo, bueno, yo les pago todo, ¿cuánto necesitan? Y el flaco se patinó toda la herencia que había tenido en que los Almendras fueran y compraran los equipos y se pasaron una temporadita en Nueva York de joda, Qué bárbaro. imagínate. ¿Qué, Y qué? a mí me pasó algo parecido cuando yo compré, cuando salió ayer nomás, un par de años antes de esto que estamos hablando, salió ayer nomás y la balsa, tanto Tanguito como Morris, como yo, cobramos un montón de plata. Un montón, ¿eh? En ese momento era lo que hoy serían $50.000, ponele. Fortuna. Para un pibe de 19 ¿Qué años, te parece? fortuna. Entonces, yo iba a cobrar, por supuesto, en esa época era menor, hasta los 21 años no podía firmar contrato, ¿te acordás? Claro. Entonces 22, yo, 22. claro, claro, bueno, yo tenía de apoderar a mi vieja, que también era apoderada de Miguel, cuando empezamos a componer. Ajá. Y entonces yo le digo a mi vieja, yo ahora que voy a tener plata, quiero comprarle equipos al grupo que vamos a armar con Miguel, que se llama Los Abuelos de la Nada. Y mi vieja dijo, no, no, se la van a patinar todo, va a ser un delirio. Es la primera vez que ganas plata, guardala. Y, viste, me dio consejos de persona adulta. Y yo le dije, no, mami, yo esto es lo más importante de mi vida. ¿Qué quieres que te diga? Estos músicos yo los quiero, estoy haciendo las letras, las canciones. Para mí es muy importante, así que
compremos los equipos y entonces le regalé una guitarra eléctrica, una guitarra eléctrica, una Fender Telecaster a Claudio Gavis, una Gibson a Papo, una batería Ludwig a Pomo, y en fin, equipé a todos los abuelos de la nada. Y armamos los abuelos con esa plata de ayer nomás. Los abuelos originales son del 66, si no me equivoco. 67. 67 que graban Teman Flu sobre el planeta y Diana Divaga. Exactamente. ¿Y eso cómo Y estaba formado? después ¿Sus abuelos? esas letras son mías. Y Ah, después viene Estoy aquí parado, sentado o acostado, que para mí es el mejor tema, con Miguel también, que después Miguel lo grabó varias veces más. Ese grupo formaba, porque salimos de hablar con Ben Molar ah, y teníamos que armar un grupo porque Ben Molar nos había conseguido productor. Entonces dijimos, vamos a la plaza donde están los hippies que venían a partir de la nota, justamente a partir de la nota de José de Serre, en Plaza Francia y en Plaza San Martín se juntaban los hippies, los melenudos, los pibes que querían ser músicos, que querían ser rockeros. ¿Y quiénes eran esos pibes? Eran Pedro Pujol, Colorado Rabey, todos mucho más chicos que nosotros. Todos nosotros teníamos 19, 20, yo tenía 17. Papo Napolitano, Norberto, ¿cómo se llama? Lorenzo, como Lorenzo, ujú. y un montón de gente que después poco a poco se empezó a hacer conocida. Este, y entonces salimos de lo de Ben Molar y fuimos a la plaza y le dijimos, che, Pomo, vos nos hablaste, tenemos que armar un grupo, vos sos el baterista, nos tenemos un bajista, y vos me dijiste que tenías un guitarrista muy bueno, que tengo un flaco que se toca todo, pero no, mirá la frase, no está equipado. Y dijimos, bueno, eso no es problema porque tenemos la guitarra ya nomás para comprarle lo que haga falta. Sí, se llama Norberto y vine a la vuelta de casa, no la he visto. Imagínate, todos ellos tenían 17 años Ah, y cayeron en la casa de mi vieja, Papo, Pomo, Claudio Gavis, bueno, así surgieron los abuelos de Ada. esa es la primera etapa de los abuelos, la fundacional. Exactamente. Qué bárbaro. Y contame, ¿qué relación tenías con el Flaco Spinetta? Y después, esto viene un poco de esto que te estoy contando, Ujú. es el año 67. En el 68 lo conocimos a Spinetta porque oímos hablar de Almendra y yo fui a la casa y para él, nosotros ya teníamos discos en la calle con los abuelos y yo era el autor de Ayer No Más, o sea que medianamente me conocía y yo me hice muy amigo de él y él tenía 17. Yo me acuerdo de escucharlo componer figuración, por ejemplo, Uh, en su casa, en el patio de su casa, que era una casa chorizo ahí en Arribeños. Bueno, éramos muy amigos, ¿Seguiste, muy amigos. seguiste en el tiempo con la amistad? ¿Lo viste? Sí, viste cómo son las cosas. De pronto pasa un tiempo, pasa algo, no estás tan amigo, después te acercás de nuevo, pero siempre fuimos muy amigos, sí, sí, totalmente. Y bueno, yo conceptualmente para mí es uno de los más grandes que dio el rock, es Luis Alberto. Siempre Sí, fui un tipo, gran admirador y la verdad que aparte siempre ha tenido conmigo una relación bárbara, es un donde me muy encontré. muy buen tipo, cero pedante, No, sí. muy Generoso como él tranquilo. solo, ¿eh? Sí, sí, A sí. mí me contaba Marcelo Yo, Torres, que era bajista de él en los últimos sí, tiempos, que cómo si iba a no. Estados Unidos los invitaba, así el tipo, nada amarrete, nada austero, el tipo, un tipazo, No, divino, divino, un tipo divino. divino. ¿Y con Lito?
con Lito también, pero nunca, porque Lito estaba muy enfrascado en su carrera musical. Ujú. Entonces, no, no es un tipo al que yo haya ido a visitar mucho, y él estaba más rodeado de músicos y Sí. no sé, pero siempre fueron muy buenos amigos y cuando nos vemos nos queremos mucho y charlamos y qué sé yo. ¿Con Charlie? Sí, con Charlie fuimos como hermanos durante una época. Ajá. En la época cuando lo conocí, con Charlie tengo una historia que es así. Resulta que yo volví de Europa y estaba medio en bolas porque había abandonado todo acá y yo llegué acá y no tenía un mango, estaba casado, tenía una hija y otra en camino y tenía que laburar, entonces me puse a pintar casas, conseguí un amigo que pintaba casas y el tipo más o menos me enseñó, que al principio era una bestia, manchaba para que pintaba, pero armamos una pequeña empresita con otros dos delirantes, empezamos a pintar casas. Y como más o menos nos dábamos maña y socialmente conocíamos a este, conocíamos a aquel, más o menos teníamos trabajos. Y entonces yo más o menos solucioné el tema de la familia y de tener plata para bancar a mis hijas y todo lo demás. Entonces, un día voy a verlo a Ripoll, el director de Pelo, y le digo, che, bueno, volví de Europa y tengo ganas de empezar a escribir o a meterme de nuevo en el rock, pero no tengo mucha idea. Oí hablar hay un grupo nuevo que se llama Sui Generis, que parece interesante, y otro León Gieco, y también me encontré el otro día con Spinetta en la plaza, en Parque Centenario, me encontré con Spinetta y Emilio de García, que sé yo, pero estoy fuera de onda totalmente, le digo, ¿no? Y me dice, bueno, aprovecha que justamente León Gieco y Charlie de los Suyenes están formando una especie de supergrupo, era la época de Crosby, Stills and Nash, Sí. un supergrupo que sea una mezcla de todos, que se va a llamar Por Sui Gieco, Con Porcheto. y van, claro, por Cheto, Sui Generis, Gieco, y estaba María, María Rosa Llorio. Ujú. Y entonces le dice, anda a esta dirección, Corrientes 5320, que sea un piso tal, y presentate y decide que venís de parte de la revista Pelo. A mí me llama la atención, venía de parte de la revista Pelo. Entonces voy, toco el timbre, un departamentito, en un edificio altísimo en la calle Corrientes, era la casa de León. Yo no conocía a ninguno de ellos, ni había escuchado nada prácticamente. Había escuchado un poco, no había, cuando yo iba a pintar a la mañana, paraba en un bar que había una de esas aparatos de música, Una una fonola. rocola, Claro. y en la rocola había un par de canciones de Sui Generis y un par de canciones de León. Entonces yo había escuchado a veces Mi Pueblo Azul es Gris, qué sé yo, Hombres de Hierro, Hombre de Canción Hierro, qué para mi buen tema. muerte, bueno, Temazo. canción para mi muerte, qué sé yo. Después te voy a contar, Hombres de Hierro tiene también una historia muy interesante. Y entonces, más o menos tenía una idea de que eran una cosa parecida a Crosby, Stills and Nash, una cosa que tenía que ver con Bob Dylan, qué sé yo, pero no los conocía. Yo conocía así a Pedro y Pablo, porque los Claro. conocía de antes, A de la Cantillo y época, Durietz. claro, que tenían un grupo y tocaban en el 68, 69 en la Botica del Ángel, el boliche del Gordo Vergara Leumann. Sí, sí. Ahí tocaba Mercedes Sosa, tocaba Piazzolla y tocaba una prima mía, Mariquena Monti, Oh, y los Pedro y Pablo. Y ahí los había conocido. una Bueno, genia Mariquena Monti. Grababa en Trova, me acuerdo.
Sí, sí, y grabó un disco muy interesante sobre Jorge de la Vega. Sí, yo creo que estaba casado con un periodista deportivo o un periodista, si no me equivoco, ella. Sí, sí, sí. Sí, Bueno, sí. es prima mía. Ah, mira vos. Bueno, la cuestión es que ella nos llevaba con Miguel a ver a Gordo Vergara Leumann y a Mercedes Sosa y todo eso cuando teníamos 17 años. Entonces toco el timbre del departamento este, un departamentito chiquitito que yo, estaban todos los flacos ahí. Yo no conocía a ninguno. Le digo, ¿qué tal? Mucho gusto, yo soy de la revista Pelo. Y entonces empieza uno, ayer nomás, en el colegio me dice, y le digo, ustedes conocen ayer nomás. ¿Cómo no vamos a conocer ayer nomás? Boludo, nosotros somos fanáticos de ustedes. Nosotros aprendimos de ustedes, me empiezan a decir ellos. Y incluso Charlie dice, claro, yo no me daba cuenta de que ellos estaban enterados de todo lo que habíamos hecho con los beatniks, con los gatos, con los abuelos de la nada. Y entonces Charlie dice, ¿vos no te acordás que viniste a mi casa a verme porque te trajo mi mamá? Y le digo, no. Bueno, mi mamá es una productora de televisión y es amiga de Mariquena Monti. Y como a mí me gustaban mucho los abuelos de la nada, dice Charlie, quería conocerlos y mi mamá le dijo a Mariquena que te traiga a casa. Y ustedes vinieron a casa. Y yo digo, pensé para mis adentros, a ver, un pibe que tocaba el pianito en su casa, ¿entendés? No, es una cosa rarísima porque ni él ni yo ni ninguno era conocido ni nada, pero era Charlie García, ¿Qué te boludo. parece? Y la mamá era Tocando, Carmen García Moreno, la mamá. claro, por supuesto, totalmente. Qué bueno Así eso. que, mira, esa anécdota es loquísima. Ahí Porque yo hiciste, digo, no, hiciste la yo no me nota. acuerdo. Por supuesto, y está en mi libro, yo no sé si tenés mi No, libro. me falta. Vos no tenés los míos Bueno, y yo no tengo los tuyos porque pasaron muchos años que ahora más adelante vamos a hablar de una bueno, época. si no, un día nos juntamos, intercambiamos, o te lo hago llegar. No, yo te voy a visitar o me venís a visitar. No te hagas drama, yo En el libro está la nota, está la fotocopia de la nota, porque es muy loco. Para mí fue muy impresionante, porque después que esos tipos se hicieron muy amigos míos, hace poco ahora, hace un mes lo llevé a León a cantar al sur en en beneficio de los damnificados por los incendios. claro. Vino León y fue una maravilla Ah, León es impresionante. No sé. un tipo que admiro Uf, mucho y es un tipo, la verdad que una genialidad. A mí me lo uf, presentaron los chicos de Arcoíris. ¿Vos te acordás que en el principio sí, sí, Santolaya le dio una mano grande a León? muy grande, sí. Muy grande. Ahora, qué buena anécdota. Contame la de Hombre de Hierro, qué interesante. Bueno, Hombre de Hierro, vos sabés cómo es la cosa. Hombre de Hierro, eh, León la contó justamente en el festival este que te digo, que fue un festival extraordinario, que juntamos un montón de guita, que Ujú. León fue el animador, el tipo que, el corazón que creó la cosa, porque la gente fue por amor a León y Ajá. en un pueblito donde yo tengo la casita en el sur, que se quemó todo, en un pueblo de 3.500 personas, que la mayoría estuvieron rodeados por el fuego, los que no tuvieron la casa y todas sus pertenencias quemadas por el fuego. De golpe había 18.000 personas para ver a León. Fue ¡Ja! una cosa impresionante. 18.000 Fue, personas. fue una cosa impresionante, Vinieron hasta de impresionante. Chile, viejo. No, vinieron de la costa, vinieron de Bahía Blanca, de Bariloche, de Esquel, de todos lados. Y León contó la anécdota, agarró a decir, yo escuché en la plaza de mi pueblo, dijo, no me acuerdo la palabra que dijo, por los altoparlantes de la casa
de la Plaza del Pueblo, escuché una canción que me llamó mucho la atención, que era How many roads must man walk down? Y entonces yo dije, uy, qué linda melodía, qué sé yo, y empecé. Este, Hombres de Hierro, y mostró como Hombres de Hierro estaba robado de Soplando en el Viento. De Bob Le mostró Dylan. al público. Tocó Blowing in the Wind, Soplando en el Viento de Bob Dylan, y después tocó su tema y dijo, yo me robé este tema y me fui a la grabadora con este tema, un afano total. Pero él Y la canta en el fue el primer, acusticazo también, esa. claro, fue el primer tema que grabó. Claro, en el acusticazo que es en vivo. Vos sabés que Horacio Guaraní tiene un tema escrito que se llama Sangre de Minero. Él estaba de gira en Bolivia y había una super marcha de los mineros reclamando aumento de salarios. Y entonces el tipo escuchaba cómo golpeaban minero, minero, minero. Entonces el tipo ahí se le ocurrió porque vio, parece que había uno que estaba lastimado y ahí compuso Sangre de Minero. Fíjate vos, inspirado en la marcha porque él estaba en un primer piso y veía a la gente desfilar, ¿no? Entonces el tipo cuenta que la inspiración fue esa, que cuántas cosas que uno conoce y bueno, que el público en general no. Y contame, tu etapa periodística, después cuando ya entras en Cantarrock, ¿en qué época empezaron Cantarrock? Bueno, Cantarrock es posterior al Expreso Imaginario, ¿no es cierto? Claro, bueno, escúchame, Primero, primero fue sí, Mordisco, claro, pero primero yo estaba escribiendo esta nota que te cuento con en Morfeo pelo. Gieco y con los Jaivas, le hice un reportaje a los Jaivas Ajá. y le hice un reportaje a Piazzolla y le hice un reportaje a, ¿cómo se llamaba? Ravi Shankar, que vino a Buenos Aires. ¿En qué año? Eh, ¿76? no antes, 74 o 75, Yo le ponele. hice una nota en el Hotel Salles en el 76 a Ravi Shankar. No, ¿Sabes quién no. armó el estudio? Teddy ¿Quién? Goldman armó el estudio en el Hotel Salles para que yo grabara con Ravi Shankar. Y la hermana de Ah, Pancho mira. Osterge, ¿te acordás de Pancho? Francisco Sí. Osterge. La hermana fue la traductora, Anita. En el Mira, 76 le hice la nota yo. bueno, puede ser entonces porque fue en esa avenida, que vino con Alaraca, A la Raca y vino con la mujer. claro. Sí, sí, sí. Ah, mira vos, la misma Eh, época, qué bárbaro. Y que sí, debemos, hizo el concierto claro. ahí, que el sonidista fue Meleros, Qué bárbaro, sí, fue divino ese Hollimer. concierto, qué Sí, que bárbaro. hubo un pequeño acople y alguien dijo algo y mandó a decir que si seguían hablando se iba. ¿Te acordás? Bueno, escúchame, El Expreso es un revistón. Bueno, a partir de ahí fue que nos encontramos con Pistocchi, hicimos el Expreso. Cuando terminó el Expreso, que yo me fui antes de que termine y quedó en manos de Pettinato, ¿te acordás? Sí, claro. Yo empecé con otra gente a hacer Cantarrock Ujú. en el año 83. Y Cantarrock llegó a ser la revista más vendida de la Argentina, la revista de rock más vendida. 120.000 ejemplares, digamos. Qué bárbaro. Ahí estabas con Daniel Greenbank en la revista. No, eso No, fue fue posteriormente. Nosotros con la editorial de Cantarrock hicimos Rock and Pop. Rock and Pop, claro, después fue. Y ahí nos asociamos con Greenback para hacer Rock and Pop. Vos sabés una historia con Cantarrock, ¿no? Eh, No, contame. yo te voy a ver a vos ahí a la revista y te cuento que he hecho un viaje por todo Perú a dedo, de mochilero, y vos me dijiste, bueno, escribiste nota, viajando por poca guita, y te escribí, y esa fue la primera nota en serio, que yo había escrito en otros lugares, pero nada que ver, ¿viste? Pero la primera nota en serio me la publicaste vos. Publiqué 2 o 3 con vos ahí. Qué bueno. Ese las tengo, las notas. Más, yo me las llevé, me fui de viaje, no sé dónde iba, y llevaba la revista en la mochila,
era como para mí tener, no sé, el Oscar, el Martín Fierro, bueno, Claro, total, sí. total. Qué linda época. Y escúchame, Cantarrock fue una revista, bueno, marcó una época. ¿Hasta qué año estuvo Cantarrock? Y hasta el 87. Bien. ¿Y después viene Rock and Pop? Después siguió Rock and Pop, que yo ya me fui a vivir al campo. Sí, Y después ya volví a hacer La Mano. Hicimos una revista La La Mano. Mano junto con, también con Pettinato y con Rosso, Seymour. Mirá vos qué bárbaro. Escúchame, al otro día hablábamos algo interesante, ¿no? En los orígenes, ¿te acordás que había una grieta en serio entre los músicos complacientes, como le decíamos, la movida de la revista Pelo, la del otro Sí, lado? ¿Te acordás de todo eso? sí, cómo no me voy a acordar. Sí, total. Y estábamos muy peleados con Pelo y mucho más peleados con Palito Ortega y que creo que terminó salvándole la vida a Charlie, ¿no? Sí, sí. Pero, ¿te acordás que era una pelea a muerte, no? A muerto, totalmente. Una pelea a muerte. Qué suerte que se fue limando todo eso, ¿no? Es un poco más democrático ahora. Qué suerte que hemos aprendido, ¿no? Sí, Pero sí. uno cuando es chico es muy extremo. Ujú. Sí, no tiene tal vez la mirada que te da la experiencia. Cuando tenés experiencia, después, Tal eh, cual. tal cual. Pero ahora, qué trayectoria, Pipo, ¿eh? De músico, poeta. Por eso yo dije bien poeta, porque además, ayer nomás es un himno. A mí hay dos canciones que me gustan mucho de la época. Ayer nomás y El Oso. El Oso me parece una canción extraordinaria. Es Eh, redonda, ¿no? El Oso es una canción extraordinaria, Sí, extraordinaria. Pero bueno, lo interesante es que todavía hoy son canciones que están vigentes, tal cual. muy Sí. vigentes, muy vigentes y Y vos además, sabés que sí, te el escucho. oso está compuesto a pedido de una maestra jardinera. Ah, mira vos, no conozco eso. Una maestra, una, sí, maestra no sé cómo se llamaría en esa época, este, le pidió a Morris, ¿no puedes componer una canción para chicos que necesito? Y Morris compuso el oso Para chicos. para chicos. Y para ir cerrando, Pipo, ¿y cómo ves la música de esta época en la Mira, Argentina? yo veo, hay mucho movimiento y hay muchas cosas. Uno ya, yo he perdido el tren porque hace mucho que no escucho nada. Mi vida pasó por un montón de cosas más. Pero lo que veo también es que hay toda una generación, todos estos truenos, Dylan, Nicky Nicole y qué sé yo, que no los termino de entender, pero los respeto porque me doy cuenta que a nosotros tampoco nos entendían y nos costó empujar y abrir la puerta, ¿no? Ajá. O sea que los respeto porque hay algunos que me parecen muy buenos músicos. No sé si viste a este Paco Amoroso Sí, y Trueno, hay una cosa que se llama sí. Tiny Desk, es una cosa que está en internet. Los ¿Te, tipos son unos músicos te, impresionantes, te gustó, te gustó? son muy buenos, Bueno, ¿viste? Pipo, yo te voy a proponer. Pero a mí no, es una música que no me toca, no me interesa. No, a mí tampoco. Yo te voy a proponer en un tiempito hacer la segunda parte de esta entrevista, porque nos quedan muchas cosas en el Vale. tintero Uh, y para mí es un placer encontrarte y vos sabés que es el eslabón perdido que faltaba para terminar mi libro, que tiene ya bueno, bueno. más de 80 entrevistas y quiero ver el tuyo porque yo también tengo material para poner, por ejemplo, ya lo publiqué en algún otro libro de periodismo. Tengo copia de la censura firmada y sellada cuando no te dejaban pasar los temas. Que Ah, qué bueno. eso, Uf, sí, lo guardé, tiene, imagínate, tantos años. Te mando un abrazo gigante, te agradezco mucho tu tiempo. La verdad que nos vamos a encontrar para charlar un rato, tomar un vinito si es que podemos.
Y nos cambiamos. Sí, podemos. Ah, podemos, bueno. Intercambiar libros. Eso mismo. Intercambiar libros y vernos y contarnos historias. Abrazo, bueno, te Pipo. mando un abrazo grande y te agradezco mucho. Gracias, Pipo Lernú, pionero del rock nacional. Bueno, una historia imperdible de este capítulo. Señores, como es habitual, en la operación técnica Nicolás Nico Giancaglini, producción la señora Viviana del Río, investigación periodística Ricardo Benítez Alcántara. Mi nombre es Edgardo Miller. Muchas gracias, hasta la próxima. Sudameris Libros presenta sus novedades editoriales. Escritores en terapia con prólogo de Gabriela Saidon. Pienso, poemario de José Miguel Biotto con prólogo de Alejandro Tarruela. Recuento una vida de película de Edgardo Miller con prólogo de Nicolás Avellaneda. Indio Trujuy de Rodolfo Garavano. Veo, poemario de José Miguel Biotto con prólogo de Antonio Las Heras. En venta en Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde Digital, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web, política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura en www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben Dr. Antonio Las Heras, Eduardo Sanguinetti, Andrea Frutero, Carlos Paceño y los más prestigiosos periodistas argentinos. www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige Dr. Edgardo Miller. Sudameris Libros presenta el nuevo libro de José Miguel Biotto, Pienso, con prólogo de Alejandro Tarruela, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel. Estudio Jurídico Integral Gatari-Lex, especialistas en derecho penal, una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatari-Lex al 11 15 54 00 23 45. Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.